Capítulo 2. El sol se había puesto para cuando salí del bosque. Mis rodillas temblaban. Mis manos, rígidas por sostener las patas del ciervo, hacia kilómetros que se habían entumecido por completo. Ni siquiera el cadáver pudo protegerme del profundo frío. El mundo estaba inundado por tonalidades de azul oscuro, interrumpido únicamente por mantecosos rayos de luz que escapaban por las ventanas con persianas de nuestra ruinosa cabaña. Era como caminar a través de una vívida pintura, un momento fugaz de quietud, el azul, cambiando rápidamente a sólida penumbra. Mientras me dirigía por el camino de entrada, cada paso siendo impulsado únicamente por el hambre casi vertiginosa, las voces de mis hermanas revolotearon hasta mí. No necesitaba discernir sus palabras para saber que lo más probable era que hablaran sobre un joven muchacho o las cintas que habían visto en el pueblo cuando deberían haber ido a cortar leña. No obstante, sonreí un poco. Le di una patada con las botas al marco de la puerta de piedra, sacudiéndoles la nieve. Trozos de hielo se liberaron de las grises rocas de la cabaña, revelando las descoloridas marcas de las alas alrededor del umbral. Un charlatán había convencido a mi padre de intercambiar una de sus tallas de madera a cambio de unos grabados contra el daño de las hadas. Había tan poco que mi padre fuese capaz de hacer por nosotras que no había tenido el corazón para decirle que aquellos grabados eran inútiles, y sin ninguna duda, falsos. Los mortales no poseían magia, no poseían la fuerza superior o velocidad que poseían las hadas o un alto fa. El hombre, alegando que tenía un poco de sangre feérica en su ascendencia, solo había tallado espirales y remolinos y runas alrededor de la puerta y las ventanas. Murmurado algunas palabras sin sentido y siguió su camino. Abrí la puerta de madera y el congelado hierro mordió mi piel como una víbora. El calor y la luz me cegaron cuando me deslicé en el interior. Feydre. El suave jadeo de Elaine raspó mis oídos y entrecerré un poco los ojos al brillo del fuego para encontrar a mi hermana mayor justo delante de mí. A pesar de que estaba envuelta en una manta raída, su cabello color oro marrón, el color que teníamos las tres, estaba colocado perfectamente en espiral sobre su cabeza. 8 años de pobreza no la habían despojado del deseo de lucir hermosa. ¿De dónde sacaste eso? El trasfondo de hambre perfeccionó sus palabras en una nitidez que se había vuelto demasiado común en las últimas semanas. No hizo mención alguna sobre la sangre que me cubría. Había perdido la esperanza hacía tiempo de que se dieran cuenta de si yo realmente regresaba de los bosques cada noche. Al menos hasta que tuviera hambre de nuevo. Pero entonces, mi madre no les había hecho jurar nada a ellos mientras estaban de pie junto a su lecho de muerte. Tomé una respiración tranquilizadora mientras descargaba la sierva de mis hombros. Esta golpeó la mesa de madera con un ruido sordo, haciendo sonar la taza de cerámica en el otro extremo. ¿De dónde crees que la he sacado? Mi voz se había vuelto ronca, cada palabra ardiendo mientras salía. Mi padre y Nesta seguían en silencio, calentando sus manos junto a la chimenea, mi hermana mayor ignorándole. Como de costumbre. Quité la piel del lobo del cuerpo de la sierva y después de quitarme las botas y ponerlas junto a la puerta, me giré hacia Elaine. Sus ojos castaños, los ojos de mi padre, permanecieron puestos sobre la hembra. ¿Te tomará mucho tiempo limpiarla? Yo. No ella, nunca ellos. Ni una sola vez los había visto con las manos pegajosas de sangre y piel. Yo sola había aprendido a preparar y cosechar mis cacerías gracias a las instrucciones de los demás. Elaine apoyó su mano contra su vientre, probablemente tan vacío y dolorido como el mío. No era que Elaine fuese cruel. Ella no era como Nesta, quien había nacido con una mueca en su rostro. Elaine a veces sencillamente no captaba las cosas. No era la mezquindad lo que le impedía ofrecer su ayuda, es que simplemente nunca se le había ocurrido que a lo mejor pudiera ensuciarse las manos. Nunca he podido saber si es que realmente no entendía que éramos verdaderamente pobres o si solamente se negaba a aceptarlo. Aún no había dejado de comprarle sus semillas para él. Jardín de flores que cuidaba en los apacibles meses, siempre que podía permitírmelo. Y tampoco le había impedido comprarme 3 pequeñas latas de pintura de color rojo, amarillo y azul durante el mismo mes que había tenido lo suficiente para comprar la flecha de fresno. Aquel fue el único regalo que alguna vez me habían dado, y nuestra casa aún tenía las marcas de ellas. Incluso si ahora la pintura estaba desvanecida y cascada, pequeñas enredaderas y flores a lo largo de las ventanas, las puertas y los bordes de las cosas y pequeños rizos de fuego en las piedras que bordeaban la chimenea.
Cualquier minuto libre que tuve en ese verano, solía adornar nuestra casa con color, a veces ocultando ingeniosas decoraciones dentro de cajones, detrás de las roídas cortinas, debajo de las sillas y mesa. No habíamos tenido un verano tan tranquilo desde entonces. El profundo gruñido de mi padre provino desde el fuego. Su oscura barba estaba prodigiosamente recortada, su rostro impecable, al igual que el de mis hermanas. «¿Qué suerte has tenido el día de hoy, trayéndonos un festín así?» Junto a mi padre, Nesta soltó un resoplido. No era de extrañar. Cualquier pequeño elogio para cualquier persona, como yo, Elaine, otros aldeanos, a ella le resultaba un disgusto. Y cualquier palabra de nuestro padre por lo general también le parecía una ridiculez. Me incorporé, casi demasiado cansada como para levantarme, pero coloqué una mano en la mesa al lado de la sierva mientras le disparaba una mirada a Nesta. De todos nosotros, Nesta fue a quien le sentó peor la pérdida de nuestra fortuna. Había estado silenciosamente resentida con mi padre desde el momento en que huimos de nuestro señorío, incluso después de ese horrible día en que uno de los acreedores viniera a mostrarnos cuán disgustado estaba por la pérdida de su inversión. Pero al menos Nesta no nos había llenado la cabeza con inútiles charlas de recuperar nuestra riqueza, como mi padre. No, ella simplemente gastaba cualquier dinero que yo no escondiese de ella, y rara vez se molestaba en reconocer en absoluto la coja presencia de mi padre. Algunos días, no podía decir cuál de los dos era más miserable y amargado. «Podemos comernos la mitad de la carne esta semana», dije, dirigiendo mi mirada a la sierva. El animal ocupaba la totalidad del desvencijado lugar que usábamos para comer, trabajar y cocinar. «Podemos secar la otra mitad», continué, sabiendo que no importaba lo bien que me expresara, terminaría haciendo la mayoría de ella. «E iré mañana al mercado para ver cuánto puedo conseguir por la piel». Terminé, más para mí que para ellos. De todos modos, nadie se molestó en confirmar si me habían oído. Mi padre estiró su arruinada pierna delante de él, tan cerca del calor, del fuego como pudo. El frío, la lluvia o un cambio en la temperatura siempre agravaban las viciosas y retorcidas heridas alrededor de su rodilla. Su bastón, sencillamente tallado, estaba apoyado contra la silla, un bastón que se había hecho él mismo, y el que Nesta algunas veces era propensa a colocar lejos de su alcance. Podría conseguir un trabajo si no estuviera tan avergonzado, era lo que Nesta siempre decía cuando le susurraba al respecto. Ella lo odiaba también por la lesión, por no defenderse cuando aquel acreedor y sus matones irrumpieron en casa y le rompieron la rodilla una y otra vez. Nesta y Elaine habían huido hacia el dormitorio, colocando barricadas en la puerta. Yo me había quedado, y supliqué y lloré con cada grito de mi padre, con cada crujir de sus huesos. Me ensucié, y entonces vomité justo sobre las piedras delante de la chimenea. Solo entonces los hombres se marcharon. Nunca volvimos a verlos. Utilizamos una gran parte de nuestro dinero restante para pagarle a un curandero. Le llevó a mi padre 6 meses poder incluso caminar, 1 año antes de que pudiera andar 1 kilómetro. Las monedas de cobre que traía, cuando alguien se compadecía lo suficiente como para comprarle una de sus tallas de madera, no eran suficientes para mantenernos alimentados. Hace 5 años, cuando el dinero se había verdaderamente ido, cuando mi padre no podía, quería, moverse mucho, no había argumentado cuando anuncié que me iba de casa. No se había molestado en intentar pararse de su asiento junto al fuego. No se había molestado en alzar la mirada de su talla de madera. Sencillamente permitió que entrara en aquellos mortales y misteriosos bosques, con los que hasta los más experimentados cazadores eran cautos. Se había vuelto más consciente ahora, algunas veces daba las gracias, a veces cojeaba todo el camino hasta la ciudad para vender sus tallados, pero no mucho más. «Me encantaría una nueva capa», dijo Elaine finalmente con un suspiro, en el mismo momento en que Nesta se levantaba y declaraba: «Necesito un nuevo par de botas». Me mantuve en silencio, sabiendo que mejor no meterme en medio de una de sus discusiones, pero miré al par todavía brillantes de Nesta en la puerta. Junto a ellas, mis demasiado pequeñas botas se estaban cayendo a pedazos, unidas solamente por los deshilachados cordones. «Pero me estoy congelando con esta vieja y andrajosa manta», declaró Elaine. «Me congelaré hasta la muerte».
Clavó sus muy abiertos ojos en mí y me dijo: «Por favor, Feyre». Soltó las 2 sílabas de mi nombre, Feyru, en el gemido más horrible que jamás había soportado, y Nesta chasqueó en alto su lengua antes de ordenarle que se callara. Les dejé en el trasfondo cuando empezaron a discutir sobre quién iba a quedarse con el dinero de la piel que vendería mañana y encontré a mi padre, ahora de pie, junto a la mesa, una mano apoyada contra ella para apoyar su peso mientras inspeccionaba la cierva. Su atención se deslizó en la piel del gigantesco lobo. Sus dedos, aún suaves y caballerosos, giró la piel y trazó una línea a través del sangriento inferior. Me tensé. Sus oscuros ojos se posaron en los míos. «Feyre», murmuró, y su boca se hizo una apretada línea. «¿De dónde sacaste esto?» «Del mismo lugar del que conseguí la cierva», le contesté con la misma calma, mis palabras frías y agudas. Recorrió con su mirada el arco y el carcaj atado a mi espalda y el cuchillo de caza a mi lado. Sus ojos se humedecieron. «Feyre, el riesgo». Sacudí mi barbilla hacia la piel, incapaz de contener la rotura en mi voz. No tenía otra opción. Lo que realmente quería decir era: ni siquiera te molestas en salir de casa la mayoría de los días. Si no fuera por mí, nos moriríamos de hambre. Si no fuera por mí, ya estaríamos muertos. Feyre, repitió y cerró los ojos. Mis hermanas se habían quedado en silencio, y levanté la vista a tiempo para ver a Nesta arrugando la nariz con un resoplido. Recogió mi capa. «Apestas como un cerdo que se ha revolcado en su propia suciedad. ¿No puedes al menos tratar de fingir que no eres una campesina ignorante?» No permití que aquello picara y doliera. Había sido demasiado joven para aprender más que los fundamentos básicos de los modales, la lectura y la escritura cuando nuestra familia cayó en desgracia, y ella nunca dejaría que lo olvidara. Dio un paso atrás para recorrer un dedo sobre su cabello color oro marrón, trenzado y enrollado. «Quítate esas asquerosas ropas». Me tomé mi tiempo, tragándome las palabras que quería gritarle de regreso. Siendo 3 años mayor que yo, de alguna manera parecía más joven que yo, sus doradas mejillas siempre sonrojadas con un delicado y vibrante rosa. «¿Puedes poner a hervir agua y poner leña en el fuego?» Pero incluso mientras preguntaba, noté la pila de leña. Solo había 5 troncos. «Creí que irías a cortar leña hoy». Nesta se miró sus largas y pulcras uñas. «No me gusta cortar leña. Siempre se me clavan astillas». Levantó su mirada bajo sus pestañas oscuras. De todos nosotros, Nesta se veía más como nuestra madre, sobre todo cuando quería algo. «Además, Feyre», dijo, con un mohín, «eres mucho mejor en eso. Te lleva la mitad del tiempo del que me lleva a mí. Tus manos son adecuadas para el trabajo. Ya son bastante ásperas». Mi mandíbula se apretó. «Por favor», dije, calmando mi respiración, sabiendo que una discusión era la última cosa que necesitaba o quería. «Por favor, levántate al amanecer para cortar madera». Me desabroché la parte superior de mi túnica. «O nos comeremos un desayuno frío». Sus cejas se estrecharon. «No pienso hacer tal cosa». Pero yo ya estaba caminando hacia la pequeña segunda habitación donde mis hermanas y yo dormíamos. Elaine suspiró una suave súplica a Nesta, lo que le valió un silbido en respuesta. Miré por encima de mi hombro hacia mi padre y señalé al ciervo. «Prepara los cuchillos», dije, sin molestarme en sonar agradable. «Saldré enseguida». Sin esperar una respuesta, cerré la puerta detrás de mí. La habitación era lo suficientemente grande para albergar una cómoda desvencijada y la enorme cama de madera fina en la que dormíamos. El único vestigio que quedaba de nuestra antigua riqueza, la cual había sido ordenada como un regalo de bodas de mi padre para mi madre. Era la cama en la que habíamos nacido y la cama en la que murió mi madre. Con toda la pintura que había plasmado en casa durante estos últimos años, nunca la había tocado. Colgué la ropa que me había quitado en el combado vestidor frunciendo el ceño ante las violetas y las rosas que había pintado en el trozo del cajón de Elaine, las llamas crepitando que había pintado alrededor del de Nesta, y el cielo nocturno, líneas de estrellas amarillas puestas en blanco en el mío. Lo había hecho para iluminar la habitación que de otro modo sería oscura. Ellas nunca lo habían mencionado. No sé siquiera por qué esperé que lo hicieran. Gimiendo, fue todo lo que pude hacer para evitar colapsar en la cama. Cenamos carne de venado asada esa noche.
Aunque sabía que era una tontería, no objeté cuando cada uno agarró una segunda ración hasta que declaré que era suficiente carne. Pasaría el día de mañana preparando las partes restantes del ciervo para el consumo. Entonces me tomaría un par de horas para adecuar ambas pieles antes de llevarlas al mercado. Conocí a un par de vendedores que podrían estar interesados en dicha compra, aunque tampoco era probable que me dieran el precio que se merecían. Pero dinero era dinero, y no tenía el tiempo o los fondos para viajar hasta la ciudad grande que estuviera más cerca para encontrar una mejor oferta. Chupé los dientes de mi tenedor, saboreando los restos de la grasa que recubrían el metal. Mi lengua se deslizó sobre las torcidas puntas. El tenedor era parte de un desgastado conjunto que mi padre había rescatado de las dependencias del servicio, mientras los acreedores saqueaban nuestra noble casa. Ninguno de nuestros utensilios combinaba, pero eran mejor que comer con los dedos. Los cubiertos de la dote de mi madre hacía mucho que había sido vendidos. Mi madre, imperiosa y fría con sus hijos, alegre y deslumbrante entre la gente que frecuentaba nuestra noble finca, cariñosa con mi padre, la única persona a quien realmente amaba y respetaba. Pero también había amado de verdad las fiestas, hasta el punto de que no tenía tiempo para hacer conmigo nada más que contemplar cómo mis habilidades en ciernes de esbozar y pintar me podrían asegurar un futuro marido. Si hubiera vivido lo suficiente para ver cómo nuestra riqueza se desmigajaba, la habría destrozado, más que a mi padre. Tal vez fue una cosa misericordiosa que hubiese muerto. En todo caso, aquello dejaba más comida para nosotros. En la cabaña no quedaba nada de ella además de la cama de fina madera y el voto que le había hecho. Cada vez que miraba hacia el horizonte o me preguntaba si debería simplemente empezar a caminar y nunca mirar atrás. Escuchaba la promesa que le había hecho hacía 11 años cuando se estaba consumiendo en su lecho de muerte. Haz que permanezcan juntos, y cuida de ellos. Estuve de acuerdo, siendo demasiado joven para preguntarle por qué no se lo había pedido a mis hermanas mayores o a mi padre. Pero se lo juré, y entonces murió, y en nuestro miserable mundo humano, protegido solo por la promesa hecha por el Alto Fa hace 5 siglos, en nuestro mundo donde habíamos olvidado el nombre de nuestros dioses, una promesa era ley, una promesa era una moneda, una promesa era tu fianza. Había momentos en que odiaba que me hubiese hecho prometer aquello, que tal vez, delirando por la fiebre, ni siquiera hubiera sabido a quién se lo estaba pidiendo. O tal vez la inminente muerte le había dado algo de claridad sobre la verdadera naturaleza de sus hijos, de su marido. Dejé el tenedor y miré nuestro magro fuego danzar entre los troncos restantes, estirando mis doloridas piernas por debajo de la mesa. Me giré hacia mis hermanas. Como de costumbre, Nesta se quejaba de los habitantes del pueblo, de que no tenían modales, de su poca gracia social, de que no tenían ni idea de la mala calidad de la que era su ropa, a pesar de que fingían que era tan fina como la seda o la gasa. Desde que habíamos perdido nuestra fortuna, sus antiguos amigos las ignoraban, así que mis hermanas se paseaban alrededor como si los jóvenes campesinos de la localidad formaran un círculo social de segunda clase. Tomé un sorbo de mi taza de agua caliente. No podíamos ni permitirnos té en estos días, mientras Nesta continuaba su historia con Elaine. Bueno, le dije, y si piensa que puede pedírmelo de forma tan indiferente, señor, voy a tener que declinar. ¿Y sabes lo que dijo Thomas? Con los brazos apoyados en la mesa y los ojos muy abiertos, Elaine negó. ¿Thomas Mandray? Interrumpí. ¿El segundo hijo del leñador? Los ojos color gris azulado de Nesta se estrecharon. Sí, dijo y volvió a girarse hacia Elaine. ¿Qué es lo que quiere? Miré a mi padre. Sin reacción, sin indicio de alarma o señal de que estuviera incluso escuchando. Perdido donde sea en la niebla de los recuerdos en la que se había deslizado, estaba sonriendo. Ligeramente hacia su amada Elaine, la única de nosotras que se molestaba realmente en hablar con él. «Quiere casarse con ella», dijo Elaine soñadoramente. Parpadeé. Nesta ladeó la cabeza. Había visto a los depredadores utilizar ese movimiento antes. A veces me preguntaba si su implacable acero nos habría ayudado a sobrevivir mejor, prosperar, incluso, si no hubiera estado tan preocupada por nuestra posición perdida. ¿Hay algún problema, Feyre? Soltó mi nombre como si se tratara de un insulto, y mi mandíbula dolió por apretarla demasiado fuerte. Mi padre se movió en su asiento, parpadeando, y aunque sabía que era una tontería reaccionar a sus burlas, dije,
No puedes cortar leña para nosotros, pero ¿deseas casarte con el hijo de un leñador? Nesta cuadró los hombros. Pensé que todo lo que querías era que nos largáramos de la casa, que Elaine y yo nos casáramos para que así tú pudieras tener el tiempo suficiente para pintar tus gloriosas obras. Se burló del pilar de dedaleras del borde de la mesa que había pintado, los colores demasiado oscuros y demasiado azules, ninguno con la peca blanca en el interior de la trompeta, pero lo había hecho, incluso si me había matado no tener pintura blanca, hacer algo tan imperfecto y duradero. Ahogué el impulso de cubrir la pintura con la mano. Tal vez mañana terminaría por rasparla por completo de la mesa. Créeme, le dije. El día que quieras casarte con alguien digno, me marcharé de esta casa y te la entregaré. Pero no vas a casarte con Thomas. Las fosas nasales de Nesta se encendieron delicadamente. No hay nada que puedas hacer. Clare Bede me dijo que Thomas me lo propondrá en cualquier momento de esta tarde. Y entonces jamás tendré que comer estos desperdicios de nuevo. Añadió con una pequeña sonrisa. Al menos no tengo que recurrir a retosar en el heno con Isaac Ale como un animal. Mi padre dejó escapar una tos avergonzada, mirando hacia su catre. Para el fuego. Nunca había dicho una palabra contra Nesta, por miedo o culpabilidad, y aparentemente no iba a empezar ahora, incluso si esta era la primera vez que escuchaba de Isaac. Planté mis manos sobre la mesa mientras la miraba desde abajo. Elaine retiró su mano de donde yacía cerca a la mía, como si la tierra y la sangre bajo mis uñas pudiera de algún modo saltar sobre su piel de porcelana. La familia de Thomas es apenas mejor que la nuestra, le dije, tratando de no gruñir. No serías más que otra boca que alimentar. Si él no sabe esto, entonces debe de hacerlo sus padres. Pero Thomas lo sabía. Ambos habíamos ido al bosque antes. Había visto el destello de hambre desesperada en sus ojos cuando me vio asir un par de conejos. Nunca había matado a otro ser humano, pero ese día, mi cuchillo de caza se había sentido como un peso en mi costado. Me había mantenido fuera de su camino desde entonces. No podemos permitirnos una dote, continué, y aunque mi tono era firme, mi voz estaba tranquila. Para ninguna de las dos. Si Nesta quería irse, entonces estaba bien. Bueno, estaría un paso más cerca de alcanzar ese glorioso y pacífico futuro, de conseguir una casa silenciosa y suficiente comida y tiempo para pintar. Pero no teníamos nada, absolutamente nada, que tentara a algún pretendiente de pedir la mano de mis hermanas. Estamos enamorados, declaró Nesta y Elaine asintió estando de acuerdo. Casi me reí. ¿Cuándo habían pasado de estar a una luna por encima a hacerles ojitos a los campesinos? El amor no va a alimentar un vientre hambriento, repliqué, manteniendo mi mirada tan resistente como era posible. Como si la hubiese golpeado, Nesta saltó de su asiento a la mesa. Solamente está celosa. Les escuché decir cómo Isaac va a casarse con una chica del pueblo de Greenfold con una atractiva dote. Así que ahí estaba. Isaac había estado vociferando de la última vez que nos habíamos encontrado. ¿Celosa?, dije lentamente, cavando profundamente para enterrar mi ira. No tenemos nada para ofrecerles, ni dote, ni siquiera ganado. Aunque Thomas desee casarse contigo, eres una carga. ¿Y tú qué sabes?, respiró Nesta. Solo eres una medio bestia con el descaro de gritar órdenes a todas horas del día y de la noche. Sigue así y algún día, Feyre, no tendrás a nadie para recordarte, o preocuparse de que alguna vez hayas existido, dijo enfurecida, con Elaine, lanzándose tras ella arrullando su simpatía. Cerraron la puerta de la habitación lo suficientemente duro como para hacer repiquetear los platos. Había oído esas palabras antes y sabía que solo las había repetido, porque me estremecí esa primera vez que las escupió. Aún picaban. Tomé un largo sorbo de la desportillada taza. El banco de madera debajo de mi padre gimió cuando se movió. Tomé otro trago y le dije, debes hacerla entrar en razón. Examinó una quemadura de la mesa. ¿Qué puedo decir? Si es amor. No puede ser amor, no de parte de él. No con su infeliz familia. Visto la forma en que actúa en el pueblo, solo hay una cosa que quiere de ella, y no es pedir su mano. Necesitamos tener esperanza tanto como necesitamos pan y carne, interrumpió él, sus ojos claros por un raro momento. Tenemos que tener esperanza,
o de lo contrario no podremos aguantarlo. Así que permite que tenga esta esperanza, Feyre. Permítele imaginar una vida mejor, un mundo mejor. Me levanté de la mesa, los dedos envueltos en puños, pero no había ningún lugar para correr en nuestra cabaña de 2 habitaciones. Miré la pintura descolorida en el borde de la mesa. Las trompetas exteriores ya estaban desconchadas y desvanecidas, el pedazo inferior del tallo rascado. Totalmente. En pocos años, se habrán ido, sin dejar muestras de que alguna vez estuvo allí. Que alguna vez yo estuve aquí. Cuando miré a mi padre, mi mirada era dura. No hay tal cosa.